Hoy es el primer día del Caravanserai de libros, imágenes y lecturas. Detenerse, amigas, amigos del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, en los distintos sitios de encuentro virtuales, en el concierto de Asia Central, un estupendo concierto que acaba de transcurrir, en la conversación con Mariano Sverdlov acerca de Coligüe, la editorial argentina con la cual hoy tenemos esta alianza. Si les interesa el tema espinoso de los derechos de autor, pues también pueden ingresar a ese Caravanserai, donde nuestro colega de la Universidad Nacional del Centro Editorial nos ha contado sobre esos detalles y matices. Hoy vamos a tener una presencia por dos razones. La primera, porque es el encuentro con dos especialistas grandes clásicos, que aunque vivieron en épocas distantes la una de la otra y en condiciones históricas y culturales diferentes, Italia, Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, su gran poesía sigue conmoviendo a quienes amamos la poesía, la literatura. Nos preguntamos por el ser humano, por su condición. Nosotros, un especialista, profesor, escritor, traductor de la obra de un clásico al cual ya nos hemos referido, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que transformó la literatura rusa al lado de su otro gran contemporáneo, León Tolstoy, autor de Crimen y Castigo, todos recuerdan, Omar Lobos, el traductor de los hermanos Karamazov, Bratya Karamazov, quien ahora está en una obra, en una labor también enorme, de gran valor cultural, la traducción, el Knyaz Myshkin, príncipe idiota, el príncipe Myshkin. Y entonces, nuevamente, con Mariano Sverdlov, editor de la colección Clásicos de Coligüe, esta editorial argentina que hoy nos presenta a dos de sus autores, dos de sus traductores. Mariano, buenas tardes, y tengo una pregunta: ¿por qué Coligüe? Antes de que hables de los clásicos. Coligüe es una caña, entiendo, ¿y por qué una editorial lleva el nombre de una caña? En Colombia decimos, es para dar caña, es un poco para envolver, para... Ahí está, ahí, perdón, no, estas cosas que, ahí me escuchan, ¿no? Sí, claro. Claro, perdón, no, son estas cosas que suceden con esas nuevas interfaces. Entiendo yo que va por el lado de la revalorización, con un tema que tiene mucho que ver con la colección, si vos querés de una forma un poco críptica, que tiene que ver con el lado de una cierta colocación del espacio local a la hora de la edición. Me parece que tiene que ver con eso. Si ustedes, digamos, si le podemos ver algún simbolismo, yo creo que iría por ahí. Habría que preguntarle más bien a Aurelio. No sé, Omar, si vos tenés alguna hipótesis. Bueno, no, sí, además porque Coligüe implica en ese nombre, aunque como vos decís es un poco críptico, una cierta actitud telúrica, autónoma, de presencia y de lucha, porque con esa caña, con la caña Coligüe, los pueblos originarios de nuestras pampas y de nuestro sur fabricaban las lanzas, ¿no es cierto? Era la caña con la que hacían las lanzas para el combate. De manera que, bueno, tenemos un símbolo allí de resistencia, ¿no es cierto?, de resistencia desde lo nuestro, desde nuestro lugar. Por eso hablo de un símbolo telúrico de resistencia, ¿cierto? Como fueron las lanzas aquí, por estas pampas en las que estamos, ¿no es cierto? Bueno, ese es el imaginario que galopa
en el nombre de la editorial. Sí, Coligüe, bello nombre, porque sí imaginaba, aquí debe haber capas de significado que tienen arraigo en las realidades históricas y culturales de Argentina, porque el tronco, pero tiene un nombre más específico, de la caña se usa en la arquitectura, en la agricultura y en el campo. Es un sostén, pero un sostén que está apoyado en la tierra y seguro mirando al horizonte como un buen significado que no se desvanece. Los significados de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Mariano, pero cuéntanos, o más bien comparte antes de entrar a la presentación, para las lectoras y los lectores de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, estamos entre libros, con personas de libros, entre tintas, con palabras que provocan, que son resistencia, que son arraigo. Coligüe, ¿qué les puede ofrecer a nuestras lectoras y a nuestros lectores? Porque no la conocíamos, Coligüe. Bueno, primero, a ver, Coligüe es básicamente lo que hay que decir es que es varias colecciones, ¿no? En ese sentido, siempre Coligüe se especializó en textos educativos, ¿no? También hay textos universitarios y en concreto la colección que yo coordino, que es una colección muy importante de la editorial, es una colección de textos clásicos, con todos los problemas que tiene, digamos, la definición de lo clásico, Rubén, que vos sabés que son definiciones así muy discutidas. A la mañana discutíamos si es clásico occidental, qué tipo de digamos, y horizonte supone la definición que a mí no me convence para nada de clásico occidental. Más bien yo prefiero hablar de literatura mundial, pero bueno, un poco la idea de la colección Coligüe, pero que prolonga el proyecto de toda la editorial, me parece, es poner en contacto un saber específico, académico, con un público grande, ¿no? En ese sentido, de alguna forma, nosotros hablábamos de esto mismo hoy a la mañana, pero me parece que está bueno recordarlo, de alguna forma la editorial Coligüe pero esta colección en particular se propone como continuadora, a su modo, de, bueno, lo que se podía, los emprendimientos editoriales de Boris Spivakov. De hecho, hay un texto, de hecho, Coligüe editó un texto, una serie de entrevistas, y no solamente, pero una serie de textos sobre Boris Spivakov, que para nosotros siempre es una figura interesante. Para mí particularmente, en términos de la colección clásica, la idea esta de hacer textos académicos, pero que sean accesibles al gran público, me parece siempre muy razonable y muy, muy importante, y tiene que ver con una idea de democratización de un saber específico. Por eso yo volvía, digamos, quería, de alguna forma pensaba en relación al nombre Coligüe, bueno, yo pensaba también, digamos, que es la idea de eso traducido, ¿no? Entonces, ese arraigo del que hablaba Omar, traducido a términos de las literaturas comparadas, tiene que ver con la posibilidad de construir una mirada localizada, latinoamericana, sobre lo global, es decir, sobre la gran tradición de la literatura mundial, signifique literatura mundial lo que signifique. Entonces, más o menos iba por ahí. Mariano, y seguramente el acceso, la apertura al gran público, democratizando la cultura, no dejándola en manos de los especialistas, ¿verdad? No dejando la cultura en una suerte de confinamiento precioso, solo para aquel que habla esa lengua, solo para aquellos que reciben esa educación, una élite cultivada, sino abrir las fuentes, los acervos de la literatura a las masas, en un buen sentido, ¿verdad? En un buen sentido, a la demos. Es también un principio ese abrir, apertura, acceso público
es algo que compartimos con la Universidad Nacional de Colombia, con nuestra Facultad de Ciencias Humanas, y este evento de hoy es abierto, de libre acceso para todos. Y un escritor como Dostoyevsky, que se sentía arraigadamente en la entraña del pueblo, cuando él hablaba de sus creencias, de su creencia cristiana, pensaba y decía, lo escribe en sus diarios, que él sí es un escritor popular, Narodny Pisatelj, lo es porque surge de la entraña de la creencia del pueblo. Omar Lobos, aquí está también nuestra invitada del día de hoy, Claudia Fernández. Claudia Fernández bienvenida a la Universidad Nacional de Colombia, bienvenida al encuentro de Caravanserai de libros, imágenes y lecturas. Estamos hablando precisamente de la labor que cumple Coligüe, con la cual nosotros nos identificamos personalmente. Yo, como profesor de la Facultad de Ciencias Humanas, encuentro que una puesta en común para todas y todos del acervo cultural, como lo es el principio de Coligüe, es algo que nos inspira también acá en la Universidad Nacional de Colombia. Estaba yo ya para darle la palabra en el momento en que tú ingresabas, entraste así como un hálito del Dante, un hálito del Dante, pronto apareció allá en La Rosa, se me acordé de Beatrice, está en La Rosa cuando culmina el Dante su recorrido, ¿no? Pero bueno, sin misticismos, más bien con poesía. Yo, pues volviendo al punto del que estaba tratando de encontrar una palabra para que Omar nos hablara de Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky, del cual celebramos 200 años, y el gran Dante, del cual también celebramos este año 700 años, más de medio milenio y 2 siglos más. Entonces, nuevamente bienvenida, y es un gusto para mí, creo que para todos lo va a ser. Gracias. Para todas y todos. Gracias, perdón por la demora, había avisado, ¿no?, que acabo de terminar una clase, por eso no me pude sumar puntualmente como me había gustado, disculpen. Todos estábamos terminando clases, Omar hablaba de eso, yo también esta mañana estaba en sustentación. Bueno, Omar, Dostoyevsky, para dar inicio, darte la palabra a ti. Y yo estaba tratando de formular una pregunta a partir de una afirmación escrita por Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky en sus diarios, que decía que si era un escritor arraigado, no es exactamente la palabra, en su pueblo se debía a su entrañable raíz con el cristianismo de Rusia. Es un tanto provocador decir ahora que Dostoyevsky en nuestro auditorio es un escritor cristiano, un escritor ortodoxo, un escritor que además tiene como héroes a asesinos, perjurios, réprobos, mujeres que tienen una vida para la época que se consideraba, todos son execrables, todos son malditos, todos son réprobos, todos son caídos. Entonces, ¿cómo puede ser un escritor que con su lenguaje transformó la literatura de su tiempo, un escritor que amaba con un espíritu literario y cristiano a réprobos, traidores, asesinos y los que están en el margen de la sociedad? ¿Tiene eso algo que decirnos Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, un escritor que se decía a sí mismo un escritor cristiano? Y hay un detalle, su Biblia está tachonada, la que llevó al exilio, con las marcas de sus uñas. Bienvenido, Omar Lobos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, amigo Rubén Darío, por la posibilidad de volver a dialogar, porque ya hemos dialogado para el público colombiano hace un tiempo.
Bien, bueno, es bien interesante lo que planteas o por dónde querés llevar el tema de Dostoyevsky. Eh, Aunque, bueno, a ver cómo encauzamos, cómo ordenamos un comentario sobre eso. Primero, están profundamente entrelazadas la religión y el pueblo para Dostoyevsky. Y no solamente para Dostoyevsky, digamos, aquí hay algo que tiene que ver con la propia cultura rusa, con lo que fue, y esto creo que el otro día lo comentábamos, la nacionalización de la iglesia rusa a partir de la caída de Constantinopla y el surgimiento del mito de Moscú como la tercera Roma, puesto que Moscú se arrogó ser el depositario de la antorcha de la ortodoxia, ¿no es cierto?, que habían avasallado los turcos en Constantinopla, de manera que el cristianismo ortodoxo ruso va a tener a partir de allí un fuerte componente nacionalista, ¿no es cierto? Cosa que es un concepto que para nosotros, bueno, que venimos de otra deriva cultural, nos puede costar un poco, y donde la cuestión de la religión y del Estado, de la patria, están separadas en el imaginario, ¿cierto? Para los rusos no está tan separado culturalmente, ¿no es cierto? Sobre todo durante el periodo de Moscú, ¿no es cierto? Los zares tienen una fuerte identificación, ¿no es cierto?, con su ser. Bueno, de hecho, el primer zar, Iván el Terrible, elige esa dignidad porque zar es el nombre de los reyes bíblicos, ¿cierto? Iván el Terrible sueña con una teocracia y ser él mismo cabeza de la iglesia. El zar como cabeza de la iglesia. Bueno, Iván no puede consolidar ese sueño de ser el soberano, cabeza de la iglesia. En el siglo siguiente, cuando se da el cisma de la iglesia ortodoxa, se da por un movimiento inverso, porque el patriarca Nikon, sueña, tiene el proyecto de ser una figura análoga a la del Papa romano, como dicen los rusos, Rubén, Papa Rimsky. No es el Papa, es el Papa romano. Bueno, Nikon sueña con un patriarca moscovita que esté por encima del poder del soberano, como el Papa está por encima de los poderes estatales. Se da el movimiento inverso. Quiero decir, hay una unión entre el cristianismo ortodoxo y el Estado. Cuando llegue Pedro el Grande, al contrario, va a aplastar a la iglesia ortodoxa y la va a convertir en una dependencia administrativa del Estado. Quiero decir, esas tremendas tensiones hablan de una disputa, ¿no es cierto?, bueno, muy candente a lo largo de las épocas entre la iglesia y el Estado. Bueno, cosa tan debatida en Los Hermanos Karamazov, que de hecho se abre la novela con un debate en el monasterio sobre quién debe estar primero, la iglesia o el Estado. Una conversación mundana, pero donde están los monjes también allí, y bueno, con toda la escenificación y la ironía incluso que Dostoyevsky desliza en esa charla que es un poco absurda en la celda monasterial, donde los representantes, los que llevan la voz, son Iván Karamazov y su padre, Fyodor Pavlovich Karamazov. Entonces, para no perder el hilo, la cuestión es inherente a la cultura rusa, la identificación del pueblo ruso con la ortodoxia rusa, como partes indiscernibles, ¿no es cierto? De hecho, el pueblo ruso va a mirar, y los sectores más conservadores,
las reformas de Pedro el Grande, las reformas occidentalistas, la van a mirar como anticrísticas. El anticristo. Son los romanos, son el anticristo. ¿Ah? Esto es, los romanos escupieron sobre las santas raíces rusas. Cuando en los tiempos del cisma le preguntan a un monje, ¿en qué lengua estás escribiendo? En nuestra sagrada lengua ortodoxa rusa. La lengua sagrada, porque es la lengua de las escrituras, porque aquí la Iglesia Ortodoxa catequizaba no tenía una lengua, no usaba el griego como lengua de catequesis, no. Traducía la Iglesia Ortodoxa las escrituras a las lenguas vernáculas. La lengua rusa se vuelve sagrada, porque es la lengua de las sagradas escrituras, es la lengua a través de las cuales los rusos reciben la palabra sagrada. Esa lengua es una lengua santa. Por eso este cisma sangriento se va a dar a partir de, si querés, motivos insignificantes para nuestro imaginario, que es reformas en los libros y correcciones en los libros porque estaban mal traducidos, ya que estamos hablando de traducción. Y no, en realidad en el original griego no dice el verdadero, el Espíritu Santo verdadero. No, verdadero no dice, sáquenlo. ¿Cómo vamos a quitar la palabra verdadero del Espíritu Santo? ¿Ah? Istini Sviatoy Duh. Bueno, no, porque no está en el texto griego, está en los textos rusos, en los textos que nos han legado la tradición. Para los tiempos del Raskol, llevamos más de 600 años de cristianismo ruso ortodoxo. Ya no nos acordábamos, el pasado no nos interesa la santa, sagrada lengua rusa. Digo, entonces, Dostoyevsky, yo digo que es fundamentalmente un nacionalista. Un nacionalista, es un escritor del suelo, es un escritor del pueblo. Cuando él habla de Pushkin y cuando él entroniza la figura de Pushkin como poeta popular, dice de Pushkin que él comprendió al pueblo, fue el primero en comprender al pueblo, y que la fórmula que de alguna manera lega Pushkin es: no, ama al pueblo. No. Eso es demagogia. Ama lo que ama tu pueblo. No me ames a mí, ama lo que es mío, ama todo lo que yo soy, todo lo que a mí me constituye. ¿Ah? Allí está la fórmula. Y eso es el populismo dostoyevskiano. Ese pueblo que, como vos, Rubén, decías, de réprobos, de criminales, ese verdadero pueblo ruso que él conoció en Siberia y que él asumió a ese pueblo tal como era, ¿ah? Con toda su barbarie, con toda su brutalidad, pero con toda su chispa de divinidad, ¿no es cierto?, en potencia. ¿Ah? Por eso los momentos más conmovedores de las memorias de la Casa Muerta son las descripciones de la víspera de la Navidad, por un lado, cuando ese pueblo brutal, que eran sus compañeros en la cárcel, sienten que hay una fecha muy profunda en ciernes. Sienten y han guardado sus mejores ropas, los uniformes de presidiarios que no han estrenado para ponérselos ese día, están reconcentrados. A Dostoyevsky lo impacta ese cambio que se produce en esta gente brutal. Y otra es la representación teatral, cuando se encuentran estos presidiarios con la posibilidad del arte, ¿no es cierto?, y hacer una representación para los compañeros, y se lo toman tremendamente en serio, y es conmovedora la entrega que tienen,
y cómo el propio público queda impactado, ¿no es cierto?, por esa representación. Bien, y además porque Dostoyevsky va a elaborar una ética que se resume en las palabras del Starye Zosima en Los Hermanos Karamazov. Cada uno es culpable por todo y por todos. Esto es, todos somos culpables por eso que pasa. Dmitri Karamazov, en el final, dice, no, yo soy inocente de la sangre de mi padre, pero soy un culpable. Soy culpable de ese crío hambriento que él ve en un sueño, un hijo, unos campesinos que se le han quemado las casas, están las madres hambrientas, y está ese niñito en brazos, la madre tiene los pechos exangües, el niño está hambriento, y Dmitri siente que él es culpable por ese crío. Dice, ¿cómo un crío? ¿Por qué un cría? Ditya. Bueno, ¿por qué tiene hambre el crío? Tiene hambre, sí, son pobres. ¿Y por qué son pobres? Entonces, él, digamos, ese cristianismo y ese amor por los réprobos es porque decís, bueno, yo soy culpable, yo soy ellos, o ellos son yo también, y yo soy culpable. Yo tengo que ir por ellos a Siberia, y acepto Siberia no por haber derramado la sangre de mi padre, sino porque soy un culpable. Digo, allí me parece que más o menos pude enhebrar las cosas que me despertaba tu pregunta, que por supuesto es compleja y bueno, y no sé, merecería un desarrollo más ordenado que lo que apreté yo acá. Me parece, Omar, que la dimensión ética, tal como tú desde ese ángulo que has abierto, la rosa de Dostoyevsky, antes de pasar a la rosa del Dante. Y en un sentido simbólico, efectivamente, esa ética que tiene varios niveles. Por un lado, una comprensión, un amor entrañable hacia lo que inspira a seres muy aparentemente simples, sencillos, ni ilustrados, ni aristócratas, sino seres, como tú lo decías en una charla anterior, seres que se comprometen en su decisión ética con el cuerpo, con su vida. Y mi última pregunta, no mi última, pero para tejerla luego en la conversación con Claudia Hernández, profesora de Argentina, traductora del Dante, que está aquí presente en esta conversación y con quien vamos a conversar también. Hay una pregunta ética, el tema ético, la elección, el compromiso, el mal que invade al mundo. ¿Quién es culpable del mal? Pregunta rusa. Kto vinavat? ¿Quién es el culpable? El amor al que te ofende. En esa escena final de Ragozhin y el príncipe Myshkin. Acaba de asesinar Ragozhin en El Idiota a una mujer que adora el príncipe Myshkin. Pero Ragozhin es el hermano, y así lo siente el príncipe Knyaz Myshkin. Amar a quien te ha ofendido. Ese tema está en la obra de Dostoyevsky, ahora que estamos con un auditorio que se acerca a estos dos grandes clásicos editados por Colihue, con quien estamos hoy en una cooperación cultural, editorial, el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Colihue, la editorial argentina. Amar al que te ofendió.
Sí. Bueno, vos mencionás el idiota y hay una, si me lo permitís, leo el parrafito menos que el parrafito, las primeras líneas del idiota. ¿Por qué? Porque viene a cuento de lo que quiero observar, ¿no es cierto? En uno de los vagones de tercera clase, desde el aclarar, se vieron sentados uno frente a otro, junto a la ventanilla, dos pasajeros, ambos gente joven, ambos ligeros de equipaje, ambos vestidos poco elegante, ambos con fisonomías bastante notables y ambos con deseos, finalmente, de entrar en conversación el uno con el otro. Si ambos dos hubieran sabido qué había en particular de notable para cada uno en el otro en este momento, por supuesto se habrían asombrado de que tan extrañamente el acaso los hubiese sentado uno frente al otro en un vagón de tercera clase del tren Petersburgo-Varsovia. Bueno, porque este comienzo en una imagen especular del príncipe Myshkin y su doble maligno, Ragozhin, su doble demoníaco, Parfión Ragozhin, es algo que es la imagen de la relación que ellos van a mantener y van a profundizar a lo largo de la obra. Pero si vos te acordás, además, en un momento, y esto es un gesto ruso, ortodoxo, que se llama hermanarse, pavratatsa. Dice, vamos a hermanarnos, ¿y qué significa hermanarse? Cambiarse las cruces. Yo me saco la cruz mía y te la doy a vos y vos me das tu cruz. Eso es hermanarse. Y es cargar la cruz del otro. El príncipe Myshkin queda hermanado con el violento, brutal y a la vez, ¿cómo decirlo? Tremendamente sincero Ragozhin. Ragozhin es su hermano, es la parte, bueno, es su doble, es su doble extremo, pero tan auténtico y tan visceral, ¿no es cierto? Y tan fiel a sí mismo, tan sincero consigo mismo en sus impulsos y en sus actos, como el propio príncipe Myshkin, ¿no es cierto? Ya que hablábamos hoy de de Dmitri Karamazov, Dmitri, que es dionisíaco, que de alguna manera es el hermano que le sigue a Ragozhin, está en esa misma línea. Él no mata a Grushenka, pero podría haber asesinado a Grushenka como Ragozhin mata a Anastasia Filipovna, ¿no es cierto? Cuando Dmitri Karamazov dice, Dios ha hecho demasiado amplio al hombre porque en él pueden convivir el ideal de la Madre de Dios y el ideal de la ramera. No, es muy amplio el hombre, yo lo angostaría. Todo eso es el hombre. El príncipe Myshkin y Ragozhin son el hombre, ¿no es cierto? Son el mismo hombre en esos extremos. Y eso Dostoyevsky lo viene elaborando y nos lo viene diciendo desde las memorias del subsuelo, quizá. Los hermanos Karamazov es un libro que se viene leyendo desde la década del 70 en Rusia y en el mundo. Y sigue dándonos materia de reflexión, o sus personajes, como acaba de describir en una escena el traductor,
de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, del príncipe Myshkin, esas escenas con esos diálogos de estos personajes son imborrables, inolvidables, porque nos ponen en una suerte de mirada a un precipicio ético, como el de el Raskolnikov, que es un nombre con una con capas de significación mística, la escisión religiosa de la ortodoxia a la escisión del sujeto de Dostoyevsky, como está contándonos Omar Lobos, la agudeza del espíritu del escritor, de su talento, para en un personaje de origen sencillo y humilde mostrar complejidades éticas. Vamos a continuar entonces, gracias Omar, pocas para quienes deseen adquirir el libro, en la novela, los hermanos Karamazov, en la edición de Coligüe, una edición latinoamericana, argentina, hecha por un latinoamericano, un argentino, y creo que esa enunciación desde el lenguaje español en una tierra latinoamericana, en la Gran Pampa, desde la Gran Pampa Argentina, de la República Hermana de Argentina, esa enunciación para nosotros es preciosa, y yo creo que después Mariano nos va a decir cómo adquirir esa novela. La Divina Comedia. La Divina Comedia, escrita por un poeta, Claudia Hernández, su traductora, y digo esto y suena fantástico. Hernández, traductora del Dante, una escritora y traductora, investigadora argentina del siglo XXI, que acomete la empresa de trasladar los versos del Dante del italiano al idioma español. Bienvenida, Claudia Hernández. Ha dado buena parte de sus esfuerzos profesionales y su talento a traducir la Divina Comedia de Dante Alighieri. Gracias Rubén, gracias por la invitación, y gracias Omar por lo que nos enseñas de Dostoyevsky. Tengo aquí tu edición, pero todavía no la pude empezar porque Dante no me puede soltar todavía. Porque siendo los 700 años, por más que terminé la traducción, sigo dando vueltas con Dante por todas las instituciones, así que ya tendré tiempo. Claudia, pues hacer una pregunta sobre un autor sobre cuyas páginas docenas de lectores y lectoras se han deleitado, se han formulado preguntas, han pensado de otra manera, tal vez hayan tomado decisiones, porque Dante es un escritor como Dostoyevsky existencial, porque te deja con el alma en vilo y con la imaginación más abierta a comprenderse a sí mismo y al mundo, la literatura. Dante Alighieri hace 700 años nació. Dante Alighieri, tan comprometido con la política de su tiempo, si mal no recuerdo, se exilió por luchas intestinas. Tal vez con esta pregunta yo quisiera empezar o invitarte a esta presentación de el gran poeta, que si bien es un clásico con esos pormenores de dificultad para hablar, referirse a qué es clásico, tal vez resultara más difícil hablar de él, puesto que sus personajes son de una época distinta, metafísica tal vez no sea la que comparten
las personas contemporáneas, pero tiene un tema que a mí me resulta sumamente atractivo, y es que Dante Alighieri decide escribir su Divina Comedia en el dialecto de Toscana y no hacerlo en lengua italiana. En eso hay una decisión. ¿Por qué? Una decisión muy importante para un escritor. ¿Por qué decide escribir en la lengua que hablaban las mujeres de la Toscana y no en la lengua de los doctos que escribían en italiano? ¿Qué acarrea eso? Bueno, gracias. Es una pregunta muy interesante. En primer lugar, yo no puedo con mi alma docente y tengo que hacer una pequeña precisión. En rigor, la elección de Dante de escribir en florentino, en el dialecto suyo, y que, como bien decías, él mismo define como la lengua en la cual hablan también los niños y las mujeres, se opone a la decisión que hubiera sido en realidad la más espontánea, y ha tomado un poeta menos genial que Dante, que era la de escribir en latín, que era efectivamente la lengua de los doctos en toda Europa, no solo en Italia. Es decir, que Dante tome una decisión del aspecto social en detrimento del aspecto geográfico. Digamos que él era consciente, porque además escribió libros en latín en los cuales reflexionó acerca de la lengua. Era consciente de que escribiendo esta obra en latín se habría garantizado un público de intelectuales de toda Europa, mientras que la decisión de escribir en su dialecto, en su lengua materna, le cerraba esa posibilidad, pero le abría las puertas a todas las capas sociales. Y es una decisión, para ligar un poco tu pregunta a la que le habías hecho, Omar, es una decisión profundamente cristiana, porque Dante, al comienzo del Convivio, que es su obra filosófica que dejó interrumpida y que también, de una manera realmente revolucionaria, escribió en lengua vernácula y no en latín, antes de que Descartes tomara una decisión análoga, provocando un escándalo tremendo. Bueno, él empieza el Convivio diciendo que todos los hombres desean naturalmente conocer, porque allí está su última felicidad. Lo hace citando a Aristóteles, pero Aristóteles tenía una visión aristocrática, digamos. No toda la sociedad estaba destinada a ser filósofa. En cambio, para Dante sí. Esto está como semilla en todo ser humano. Y justamente por eso, si bien en el caso de la comedia él no hace una reflexión explícita acerca de la elección de lengua, pero sí la hace en el caso de la Vita Nuova y en el caso del Convivio, se entiende leyendo el poema que el mensaje que él quiere transmitir, del cual se siente un medio, ¿no? Él se llama a sí mismo Scriba Dei, escriba de Dios, ¿no? El mensaje que Dios le dicta claramente es un mensaje que debe llegar a todas las capas sociales. Profundamente italiano, con muchísimas referencias a la Toscana, por supuesto, que es la patria de él, pero también al norte de Italia, donde Dante escribió en exilio. Y entonces privilegió al pueblo italiano, podríamos decir con un anacronismo, ¿no? Porque no había la misma idea de pueblo que va a haber a partir del romanticismo del siglo XIX, pero sí a todos los que pudieran entender, memorizar y recitar este libro, incluso sin poder leerla. Es una decisión realmente magnífica y que claramente es una de las decisiones por las cuales lo seguimos leyendo, ¿no? Porque si Dante hubiera escrito en latín, este sería un libro objeto de estudio de unos pocos, digamos, especialistas. En cambio, el gran éxito de la comedia en gran medida dependió de esta elección fabulosa de escribir en una lengua que prácticamente no tenía tradición cuando él escribe. Claudia, hay algo que pues yo sospecho le puede causar sorpresa a un lector contemporáneo, a una
lectora de este año 2021, de este mes de junio, conversando con grandes traductoras de Colihue. Y es que a pesar de que de las partes de la Divina Comedia, los círculos del infierno, en eso hay cierto parentesco con la elección de los personajes, aunque motivada, por supuesto, seguramente, por unas premisas en las creencias del sistema, unas premisas del sistema de creencias de el Dante. Los círculos del infierno son personajes, lugares tenebrosos, son pecadores, también réprobos. Y el Dante que lo atraviesa con Virgilio, con un poeta pagano en cierta manera, pues nos muestra y uno se sobrecoge con esas descripciones. Recuerdo muy bien una profesora rusa que nos describía cada uno de esos círculos y nos hizo aprender fatti non foste a vivere come brutti ma perseguire fortuna e conoscenza. Si bien son descripciones tristes, terribles, traumatizantes para uno, se llama Divina Comedia. ¿Por qué comedia? El término lo asociamos hoy con otro género. ¿Por qué comedia? Para un poeta contar una visión mística de la realidad y de otras realidades en las que cree. Divina Comedia. ¿Por qué? Bueno, sí, comedia es lo que más llama la atención y además es el único título que le puso Dante, ¿no? Dante llamó a su libro comedia, como se pronunciaba en la época, y el adjetivo divina fue agregado por Boccaccio algunas décadas y a partir de una edición del siglo XVI ya empezó a formar parte de las ediciones, digamos, ya de imprenta, ¿no? Dante, efectivamente, como señalás, llama comedia inscribiendo su libro en una tradición de géneros muy distante de la nuestra. Por lo pronto, comedia y tragedia para los escritores de la Edad Media, no solo para Dante, no eran géneros dramáticos, no eran teatro, sino que eran géneros poéticos. Y la gran distinción que hace Dante entre comedia y tragedia se debe, él mismo lo explicita, la tragedia que para él está representada emblemáticamente por la Eneida de Virgilio, habla de grandes hombres y grandes batallas y por lo tanto, según este principio aristotélico de adecuación del registro a la materia, requiere de un estilo sublime. La comedia, en cambio, habla de mujeres simples, cotidianos, y por lo tanto requiere de un estilo medio o cómico, lo llama Dante. Y la otra gran, digamos, motivación por la cual él llama comedia en oposición con tragedia a su libro es porque la comedia es un género que comienza en un estado de crisis de los personajes, como es el caso suyo en La Selva Oscura, y termina en un estado de serenidad y de paz. Esto es interesante porque ahora vos, Rubén, hacías alusión tal vez a la parte, digamos, más divulgada, más popular de la comedia, que es efectivamente el infierno, al punto que en nuestra lengua castellana, por lo menos en Argentina, no sé si también allí, el adjetivo dantesco coincide con infernal, ¿no? Y sin embargo, si uno lee desprejuiciadamente la Divina Comedia, si uno lo logra, ya desde el comienzo Dante nos dice que el infierno no es lo más importante del libro. El dolor, que en la vida es un estado que debe ser atravesado para ser superado.
Y entonces que todo lo horrible que él va a narrar en el infierno, en realidad es lo menos importante del libro. Lo importante es la felicidad a la cual se accede, el conocimiento del dolor también. Entonces, Dante llama comedia casi como pacto con los lectores, como diciéndole, el primer tercio, el primer volumen, la vamos a pasar pésimo, pero yo prometo que esto termina bien. Esta es la promesa que hay también en el nombre comedia. Es una explicación necesaria, oportuna para las lectoras, para los lectores, porque pues no siempre nos damos cuenta que los significados de los términos van adquiriendo nuevas fulguraciones semánticas a lo largo, pues, en el transcurrir de la cultura y de la historia de la literatura. Decir que Dante es un escritor, un poeta místico, ¿y en qué sentido? ¿Y qué papel juega, si lo miráramos así, qué papel jugaría la dimensión simbólica de la obra que empieza en mitad del camino de la vida y se encuentra con, y el final, bueno, cuando ya pasó el dolor, allá esa iluminación de la rosa, con la rosa mística? Bueno, son varias preguntas en una, voy a tratar de ordenarlas. Si Dante es un poeta místico, yo creo que distintos estudiosos darían respuestas diferentes a esta pregunta, porque de hecho existe un debate acerca de en qué medida en las discusiones que estaban teniendo lugar en la universidad, sobre todo en París, mientras Dante escribe y de las cuales él estaba al tanto, que eran discusiones justamente entre aristotélicos, racionalistas extremos y agustinianos místicos. Una de las grandes discusiones que atraviesan el dantismo es de qué lado la obra de Dante podría ubicarse de manera más coherente. Así que, como dicen los italianos, metto le mani avanti, o sea, hago esta suerte de premisa para aclarar que lo que voy a decir ahora no todos los dantistas lo compartirían, pero bueno, sí muchos, ¿no? Por supuesto, no es una idea que se me ocurre a mí. Y es que Dante tiene, sobre todo, uno lo nota en el Purgatorio, en el Paraíso, una actitud muy cercana a la del misticismo, en el sentido de que le asigna a la revelación intuitiva la posibilidad de acceder a la verdad última y no al esfuerzo silogístico, racional de la filosofía, pero paradójicamente durante el viaje que dice haber hecho como peregrino, en muy pocas ocasiones se abandona al misticismo, al excessus mentis, digamos, como era definido por los místicos, porque es consciente de que tiene una misión, que es la de testigo ocular la realidad del más allá para poder contarla en su libro. Y por lo tanto no puede permitirse digamos, tiene que estar todo el tiempo con todas sus facultades mentales activas, lo cual es incompatible con el misticismo como momento de revelación. Por lo tanto, durante el viaje narrado, Dante tiene algunos pocos momentos en el paraíso, incluso en el paraíso terrestre, antes de subir al cielo, de situaciones místicas, de las cuales no puede dar cuenta en el libro, porque no las puede recordar, habiendo recuperado el límite humano en la vida del mundo. Y tiene, por supuesto, al final, cuando ya está viendo a Dios dentro de Dios, intentando comprender el último misterio, que es el de la encarnación, allí también, digamos, tiene un golpe, un fulgor último místico, con el cual termina la obra. Pero en todo el resto,
de los 100 cantos, su acercamiento a la realidad del más allá es sumamente, es de la vigilia para poder después contarlo, ¿no? Esto en cuanto a la primera pregunta, pero si ya los cansé con la primera, puedo prescindir de la segunda, ¿eh? Yo pienso que esa es una buena, me parece a mí, una buena puerta para iniciar el recorrido como lectora o como lector de esta obra maestra de la literatura mundial, como recordaba al comienzo Mariano Sverdlov, refiriéndose a las punzas, a las, digámoslo así, para llamar clásico, ¿no? La dificultad de llamar clásico. Las espinas, siguiendo con la metáfora de las rosas, las espinas que produce decir clásico, cómo enfocarlo. Lo simbólico, lo alegórico en la obra del Dante, y por tanto esa dimensión que se abre a la poesía y a la complicidad con el lector, la complicidad interpretativa o de propia recepción. Sí, digamos, el problema del simbolismo o de lo alegórico, digamos, que vamos a simplificar y llamarlos como sinónimos, porque en este ámbito creo que es operativamente conveniente. Por supuesto que en la comedia es una lectura posible y que Dante esperaba que sus lectores espontáneamente hicieran, y es una de las dificultades justamente para los lectores actuales, porque en realidad el lector medieval tenía una mentalidad simbólica que precedía a la lectura de cualquier obra, ¿no? Iba decodificando el mundo que lo rodeaba de manera simbólica, de manera inmediata, como uno decodifica una lengua que conoce de manera inevitable, ¿no? En cambio, nosotros hoy, para recuperar ese nivel simbólico de la narración, tenemos que recurrir a notas o a cursos, y entonces es trabajoso realmente ese aspecto, ¿no? Mientras que los lectores a los que se dirigía Dante lo hacían espontáneamente, de una manera inevitable. Yo personalmente, y también en la edición que me encargó la colección clásica de Coligüe, intenté recuperar el plano simbólico en las notas y en los comentarios a cada canto, porque tratándose precisamente de una edición que espera un público de estudiantes en una gran medida, creo, sería una irresponsabilidad presentar el texto sin ese aspecto tan importante para el horizonte de expectativas del mundo en el cual Dante se movía y los lectores a los que se dirigía interpretaban. Pero conozco también muchos lectores que prescinden del nivel simbólico o alegórico y leen la Divina Comedia como una novela moderna, porque efectivamente la genialidad de Dante está en eso, en que a nivel simbólico todo cierra de manera perfecta, pero al mismo tiempo la comedia tiene todos los rasgos de un libro de aventuras, de amor, con espesor psicológico de los personajes, con realismo detallado, con un punto de vista que nunca pierde. Entonces, todos los clásicos tienen tantos modos de ser leídos, y en una colección como esta me parece que era importante recuperar esto que espontáneamente los lectores actuales no perciben, pero también comprendo que haya lectores que quieran leer prescindiendo de este nivel tan trabajoso de recuperar para un contemporáneo, ¿no? Claudia, para ir dejándole camino a la imaginación de las lectoras y los lectores que van a leer la Divina Comedia en la edición de Coligüe y en tu traducción, y antes de dirigirme a Omar, ya para ir tejiendo esta parte del tapiz que va a descubrir en Dostoyevsky y en
Dante Alighieri, cada lector, cada lectora, una pregunta un tanto insulsa, pero yo creo que tenemos el privilegio de poder hacerla, formulártela a ti. Ese contacto de tanto tiempo con cada palabra, con las frases, con la música, con sus niveles de significado, para ti, ¿qué belleza te descubrió o qué bellezas te descubrió que tú quieras compartir con quienes nos acompañan ahora? Uy, bueno, ¿cuántas horas tenemos? Porque la verdad es que yo tengo la suerte, digamos, de dedicarme a Dante hace muchísimos años y la verdad es que siempre le voy descubriendo nuevas bellezas. Y por supuesto la posibilidad de hacer una traducción siempre implica un acercamiento diferente. Me cuesta discernir los descubrimientos previos a la traducción de los de estos últimos 5 años en los que me dediqué intensamente a traducir. Pero tal vez un aspecto que creo que no lo descubrí por primera vez traduciendo, pero que confirmé de manera realmente contundente durante la traducción, es un aspecto realmente asombroso de Dante, que es el control increíble que tenía de en qué contexto volvía a usar la misma palabra, de manera de ir enriqueciendo semánticamente los episodios anteriores en los que aparecía ese término. Esto es algo que se descubrió hace relativamente poco, porque con la informática tuvimos la posibilidad de hacer búsquedas precisas sobre términos que vuelven a aparecer en contextos muy significativos y que traduciendo necesariamente tuve que rever, porque tuve la intención de, totalmente utópica por otra parte, de mantener el mismo término en los distintos contextos en los que aparecía, por lo menos en aquellas palabras que son particularmente densas de significado para definir el viaje de Dante. Entonces, uno de los trabajos que hice mientras traducía, que ya había hecho como estudiosa de Dante antes, pero que hice de manera más sistemática, casi con todos los términos, en cada palabra importante, me refiero a sustantivos, adjetivos y verbos, buscar en qué otros lugares del poema aparecía y con qué significados. Y fue maravilloso eso, fue maravilloso porque se me revelaron cosas acerca de algunos episodios que no había notado sin hacer esa búsqueda. Es algo increíble. Dante tenía todo esto en la cabeza. Sí, es una experiencia de gran belleza la que nos compartes con esa observación filológica, pero de traductora y de alguien que como tú estuvo inmerso en está inmersa en ese universo de sentidos que irradian las palabras del Dante, como diría desde una manera lingüística, en unas nuevas valencias, ¿verdad? Unos nuevos enlaces, y pareciera como un supremo orfebre que no deja perder la gema que tiene para un solo engarce, sino para en el destino del personaje, en su discurso, de sus estrofas, en sus discursos, proveer la memoria anterior e impulsarnos a una nueva memoria de la palabra como un hecho muy bello o muy de logos, ¿verdad? De existencia en la palabra, ¿verdad? La palabra, tanto como Dostoyevsky, ¿verdad? El cuidado hacia cada palabra no se dice por decir, no es charlatanería, sino palabra, la responsabilidad
estética con la palabra, pero hermosa experiencia. Bueno, para ir concluyendo, aquí se nos acercó otro colega de ustedes, Fernando Bogado. Yo, bueno, le doy la bienvenida, ya vamos concluyendo. Yo quisiera, antes de darle la palabra de la editorial Coligüe, para que nos cuenten cómo pueden adquirir estas obras de las cuales acabamos de hablar. Fernando, antes de dirigirme a... Buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Omar Lobos, traductor y estudioso de la obra de Dostoyevsky. ¿Qué invitación, tú que has convivido con el Lobos en la narrativa de Dostoyevsky, con su lenguaje, le haces a quienes nos escuchan y que desean seguramente entrar a ese mundo de personajes y de dilemas éticos y de belleza alrededor de seres humanos tan sencillos, tan simples y nada fáciles? ¿Cuál sería tu invitación? A ver, en principio, yo creo que con Dante también, a lo mejor Claudia comparte mi mirada. En principio tenemos que desdramatizarlos, en el sentido de que por allí el lector, cuando escucha la palabra clásico, cuando ve el propio volumen de una obra, piensa que es una obra o que hay que saber muchas cosas para entenderla, o que no, yo no voy a poder, o que es aburrida, o que anda a saber de qué temas religiosos. Bueno, si han sobrevivido estos autores, y para ir al rótulo de clásicos, es porque han tenido la inmensa capacidad de producir algo que despliega sentidos para todos, en todos los tiempos y en todos los espacios geográficos, culturales, ¿no es cierto? Su supervivencia tiene que ver con esa posibilidad infinita de desprender sentidos, de interpelar y llegar a cualquiera sea el lector, la lectora que los aborden, ¿cierto? Es cierto, cuando uno, a partir de la poesía, de la música o de la intriga, de la historia, luego puede ir abriéndose caminos hacia otros sentidos, conociendo cuestiones de contexto, estas filigranas de tipo idiomático que mencionaba Claudia, idiomático simbólico. Por supuesto, las lecturas se enriquecen, ¿no es cierto? Pero son todos textos que un primer lector puede leer y puede fascinarse y puede internarse en ellos, ¿no es cierto? Desde la absoluta, ¿cómo decirlo? Ingenuidad, desde la absoluta inocencia, desde la absoluta inocencia. Eso por una parte. Yendo a Dostoyevsky, yo invito, porque también creo que el otro día lo conversábamos, es mi clave de traducción, yo invito, más que a leerlo, a oírlo. A oír la voz de Dostoyevsky, cómo respira Dostoyevsky, cómo él nos va llevando, cómo nos va persuadiendo, cómo nos va contando hasta el último detalle y se va corrigiendo. No, pero en realidad, si uno miraba atentamente, en su sonrisa había un dejo de... A ver, él nos va explicando, él mismo va dudando, él mismo va... Se ha hablado de la crispación en Dostoyevsky, claro. Esto es, sus personajes están en situaciones acuciantes, los tiempos están densificados, apretados, esos novelones transcurren en plazos muy breves, una semana, 3 días, los hermanos Karamazov, 1000 páginas, y son 3 días saturados, ¿no es cierto? Y eso se traduce en el plano del lenguaje. ¿Por qué no podemos dejarlo a Dostoyevsky? Porque no nos deja. Porque él no nos deja que lo dejemos, ¿no es cierto? Y me parece que
La clave está en la voz. Si nosotros perseguimos, oímos, a ver, ¿qué le está pasando? Las sensaciones físicas que produce la lectura de Dostoyevsky. Yo invito a una lectura atenta desde ese punto de vista, ¿cierto? A ver, ¿qué está haciendo conmigo él acá? No qué está diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Ah? Los monólogos interiores de los personajes, que son siempre dramáticos, o los diálogos, son siempre dramáticos, pero cuando hablo de drama, hablo en términos físicos. Y esto que mencionabas hoy, el cuerpo, algo está pasando con el cuerpo, ¿no es cierto? Dicho así puede sonar un poquito gaseoso, pero bueno, quizás en otro espacio podríamos detenernos. Por supuesto que he escrito algunas cosas sobre el particular un poquito más ordenadas, pero la invitación, más que a leer, es a oír ese texto que tenemos allí. ¿Qué nos está contando y cómo nos lo está contando? ¿No es cierto? Digo, en el fragmentito que leí habrán visto las repeticiones, las vueltas atrás, ¿no es cierto? Bueno, todo eso va haciendo algo conmigo. Omar, pues es una estupenda agitación, ¿verdad? Agitarse. Una estupenda invitación para que nos envolvamos con el lenguaje de Dostoyevsky. Claudia, no sé si quisieras abrir la puerta para que ya no salgan las lectoras y los lectores de la Divina Comedia. Bueno, después de esta preciosa invitación a leer con el espinazo, como decía Nabokov, a Dostoyevsky, yo creo que en esto y en muy pocas ocasiones cito a Borges a propósito de la comedia, porque no suelo estar de acuerdo con nada de lo que dice, pero en esto sí estoy de acuerdo. Él decía que la Divina Comedia le deparó la mayor felicidad que le dio un libro en una vida dedicada enteramente a los libros. Nadie puede perderse la felicidad de leer la Divina Comedia. Así que sí, yo hago una invitación hedonista a Dante y comparto totalmente con Omar esta idea de que hay que desacralizar a los clásicos y hay que confiar en que se van a ir abriendo a nosotros en la medida en que cada uno los vaya necesitando y que eventualmente, si uno se enamora, va a estudiar lo que necesita estudiar para ver otras cosas que no percibió en una primera lectura. Nadie puede perderse el placer de leer obras de este tipo, si es que existen otras obras de este tipo. Bueno, muchas gracias por su atractiva y llena de muchas puertas se abrieron. La puerta ética, la puerta estética, la puerta de las palabras misteriosas, felicidad, la puerta de un gran autor que, como Dante y como Dostoyevsky, transforman los géneros a pesar de que pareciera que los siguen. En la novela de folletín, ¿verdad? Hoy no nos acordamos que las obras de Dostoyevsky se presentaban por entregas, y ya lo explicó muy bien Claudia. No se trata de una comedia. Muchas puertas para ver la dificultad de percibir a unos autores como clásicos cuando están tan llenos de vida y tan llenos de emociones para vivirlas, para enamorarse de ellos, porque nos deparan emociones. Bueno, muchas gracias, y ya para darle unos puntos suspensivos a estas conversaciones con ustedes, con Omar Lobos, con Claudia Fernández. Quiero invitarles, antes de darle la palabra, a Mariano Sverlov y a Fernando Bogado para que nos hablen cómo llegar a los textos de Coligüe. Quiero invitar también a quienes nos han seguido en el día de hoy a que se acerquen
a los buenos descuentos de la Facultad de Ciencias Humanas. Esta este caravanserai, esta fiesta de las letras del caravanserai, de libros, imágenes y lecturas, es para que ustedes se queden con las palabras de nuestros autores en el centro editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y también con los libros de Coligüe. Fernando Bogado, bienvenido. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Con Mariana hemos participado justamente en la charla más temprano en torno a la colección en general, y un poco lo que comentábamos es que a nosotros nos gustan muchísimo, muchísimo los diferentes libros que están en la colección, así que saludo buenamente a Omar y Claudia, que son dos de los traductores estrellas, digamos, de la colección. Omar, amigo de la casa hace un montón de tiempo, y que sacó esas hermosas traducciones de Dostoyevsky, y Claudia, que este año, bueno, nada, es el 2021 dantesco es para mí de Claudia, porque ha sacado una traducción que para mí marca un antes y un después en castellano de la recepción de Dante. Así de exagerado soy, llámenlo mi optimismo de los martes a la tarde, pero yo creo que tengo razón igual. Para comunicarse con nosotros y conseguir los libros, pueden visitar la página de Coligüe, que la tienen ahí, edicionescoligüe.com.ar. La encuentran muy rápidamente porque es un nombre de referencia, más allá de que su buscador esté situado geográficamente en otro lugar. Es una página accesible desde cualquier punto del planeta. Y para situaciones particulares de consulta, pueden escribirme personalmente a mí, que yo los derivaría a la parte de ventas, y ahí cerraríamos la cuestión crematística, como se suele decir en algunas partes. Mi mail es asistente.edición@coligüe.com.ar, asistente.edición@coligüe.com.ar. Está el gatito acá con muchas ganas de participar, pero bueno, a él también le gustan los clásicos, como notarán. Así que me pueden escribir y yo los derivo sin ningún problema a la parte de ventas, o pueden consultar el catálogo, que está completo en la página de Coligüe que acabo de mencionar, edicionescoligüe.com.ar. Bueno, entonces, no sé si Mariano quiera. No, simplemente siempre la felicidad de ver que se sustancian estos trabajos, que siempre son trabajos, lo que comentábamos un poco a la mañana, que siempre son trabajos que se oponen a la dinámica de alta rotación del mundo editorial actual, y donde, digamos, uno lo que termina viendo es un traductor que convive décadas con un mismo texto, o con una misma temática, y en este sentido siempre, nada, me parece muy interesante desde un punto de vista teórico, un punto de vista teórico que también comparte Claudia, que también se dedica, Claudia, además de ser traductora, reflexiona en términos conceptuales sobre la traducción, así que bueno, siempre la posibilidad de, por así decir, ser un antropólogo que ve trabajar a los traductores siempre es buenísimo, y ver cuáles son las representaciones nativas de los traductores sobre su propia práctica también a mí me resulta siempre muy, muy, muy enriquecedor. Así que me parece una cosa fascinante. Y quería, además de todo lo que ya se ha dicho, quería decir que además de ser grandes traductores, quería agregar que Claudia y Omar son especialistas, además académicos. Omar, Claudia, bueno, tiene estos textos extraordinarios sobre la historia de las traducciones de Dante a la Argentina, si no me equivoco, y Omar además es un crítico de literatura rusa y de otras cosas también, pero bueno, que tuvo mucho que ver con la inauguración de este nuevo espacio que es la Cátedra de Literaturas Eslavas, allá por el año 2003, 2004, bueno, nada, simplemente destacar, además de todo lo que se ha dicho, este doble perfil de teoría y práctica, tanto de Omar como de Claudia. Bueno, pues sí, para concluir, quiero invitarlas a los que nos han seguido en esta tarde de hoy, acá en Bogotá, en Colombia, en la Facultad de Ciencias Humanas, en esta conversación, dos personajes con un equipo de la editorial Coligüe, otros dos personajes, y invitarlas a que adquieran los libros que no son bestsellers o libros para desechar, libros fungibles, sino libros que son herramientas para la imaginación, herramientas para pensar la realidad. Son máquinas del tiempo, en cierta manera, tanto
obras de literatura de las cuales hemos hablado hoy, como libros de investigación. Entonces, yo les invito a que se acerquen a nuestro centro editorial, a su página virtual, para que miren nuestro catálogo. Y van a tener buenas, grandes sorpresas. Y una de las primeras es la de los descuentos del día de hoy. Y es una forma también de apoyar el trabajo de quienes dedicamos años enteros a la escritura, a la traducción, a la investigación. Y yo considero que es una forma de apoyar las libertades, de apoyar la belleza y de que la literatura a veces no se cree. La literatura no solo transforma el imaginario, al intervenir en él, la literatura también cambia nuestra perspectiva sobre la realidad y nos permite transformarla desde la belleza, desde las ciencias humanas, desde la ética, desde la palabra. Quienes estamos aquí creemos en el gran poder transformador de la imaginación, la belleza y el método que hay en la palabra. Bueno, gracias a mis colegas, gracias a ustedes y hasta otra oportunidad y que sigan acompañándonos en el caravanserai de libros, imágenes y lecturas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias. Chao, Rubén, saludos. Gracias. Chao, chao.